Hola, mi nombre es Gustavo, transmitiendo para el mundo ahora con subtítulos. Hoy le vengo a hablar todo sobre bujías. La bujía es la encargada de generar la chispa para que haya una explosión adentro de la cámara de combustión. La explosión debe estar sincronizada para que sea justo en el momento de compresión. Como pueden ver en la imagen, sin la chispa no estaría la explosión que genera la potencia. La bujía consta de las partes principales como el conector, el aislante cerámico, la junta y el electrodo. No todas las bujías son iguales, hay de diferentes diámetros, largos y luces de electrodos. Cada medida está particularmente diseñada para un tipo de uso especial. También existen las de tipo resistivo con cerámicas de 5 kΩ. Hay bujías de muchos tipos diferentes con cantidades de electrodos diferentes para usos diferentes, como se muestran en estas imágenes. Las bujías también están fabricadas de diferentes materiales para diferentes usos. Hay una clásica clasificación entre bujías calientes y frías dependiendo del grado de disipación de la misma. Como se puede ver acá, hay un grado térmico bajo, medio y alto. Las bujías de bajo grado térmico se denominan bujías calientes y las de alto grado térmico frías. La bujía, al ser retirada del motor, nos da un indicio de cómo funciona la cámara de combustión. Como pueden ver en esta imagen, gracias al diferente tipo de cómo sale, se podrá determinar qué falla o no tiene nuestro motor. La carbonización se origina por causas como mezcla muy rica, motor en mal estado, filtro de aire tapado. La condición normal, el estado del motor puede ser juzgado por la apariencia de la punta de encendido de una de sus bujías. Si presenta color café o gris claro, las condiciones del motor pueden ser juzgadas como buenas y el funcionamiento de la bujía como óptimo. Cuando la bujía se sobrecalentó y la punta del aislador está cristalizada o brillosa y los depósitos que se le habían acumulado han sido fundidos, a veces se forman ampollas. Ejemplo de pistón dañado. La acumulación de depósitos en la punta de encendido es influenciada por fugas de aceite y por la calidad del combustible. Como se puede observar en este manual, uno de los modelos del Falcon traía la Motorcraft BF82. La primera letra significa que el diámetro de la rosca es de 18 milímetros y el espesor de la junta. La segunda letra indica que el asiento es cónico y los próximos dos números indica el rango térmico. En otros modelos de Falcon trajo la Champion F14i, ahora vamos a ver qué significa su numeración. La primera letra indica que el diámetro de la rosca es de 18 milímetros con un alcance de 0,4 pulgadas y el hexágono es de 13,16. El número 14 indica que es para automotrices, motores pequeños y militares. La última letra indica que tiene 1,5 milímetros de proyección de la nariz del aislador. Un nuevo tipo de bujía que está saliendo es esta que se ve en el video, es una bujía multichispa. Acá pueden ver cómo es el funcionamiento de la misma. Existen varias herramientas para comprobar si la bujía tiene chispa. Este modelo es sencillo, se retira el cable de la bujía, se coloca esto intermedio y se observa cómo la chispa pasa a través de este artículo
para así poder determinar si la chispa llega a la bujía o no. Este otro tipo de artículo, como pueden ver, tiene una rosca que se extiende para ver el largo de la chispa óptimo. También se utiliza con el vehículo encendido y pueden comprobar qué tan alcance tiene la chispa con el cable conectado. Este otro es un poco más sofisticado. Se conecta a la red eléctrica, se colocan dos bujías y se le puede dar señal dependiendo de las revoluciones, y ustedes visualmente pueden ver la chispa en funcionamiento en cada bujía. Como pueden ver, es para dos bujías. Este artículo se ve que es muy útil para cuando no sabemos si una bujía funciona o no. Con este nos daríamos cuenta enseguida. Si tienen dudas, en internet hay varios artículos de probadores caseros de bujías. Vi un par y me gustaron, o tal vez fabrique alguno. Este es uno de los que más me gustó. Yo acá arriba le voy a dejar la etiqueta, el enlace del video original. Acá les traigo un resumen. Me pareció interesante, fácil de fabricar y espero compartirlo. No lo conozco al muchacho, pero muy bueno su invento. Espero que este video les haya sido de utilidad. Espero que conozcan un poco más el funcionamiento de la bujía. Gracias por mirarlo hasta el final. Miren mis otros videos, así les informo de más cosas. Gracias a todos. Saludos.